Buenas. Antes de entrar en materia hoy día, quisiera tocar un tema un poco más administrativo. En las sesiones anteriores yo nunca les sugerí o les asigné un texto de lectura de apoyo al ramo. Esto tiene una razón muy básica. La estadística es esencialmente universal. Cualquier libro de estadística con la cual ustedes podrían trabajar dice básicamente lo mismo. Lo que cambia de uno a otro son las disciplinas hacia las cuales están dirigidas y por ende los ejemplos y la simplicidad o complejidad del lenguaje utilizado, de las formulaciones matemáticas, etc. Por ende, mi recomendación a los alumnos siempre es que revisen varios libros de estadística diferentes y que se queden con aquel que les es más ameno, el que les es más fácil de leer, porque al fin y al cabo el contenido de base va a ser siempre el mismo. Bien, ahora, entrando a materia, aquí iniciamos lo que es la segunda parte del módulo de estadística en este ramo de metodología de la investigación. Y esta segunda parte del módulo se centra esencialmente en las pruebas de hipótesis. Vamos a ver en la primera sesión, cuál es la lógica fundamental de la prueba de hipótesis, y luego vamos a ver un conjunto de ejemplos puntuales de diferentes técnicas para poner a prueba las hipótesis. Las que vamos a ver esencialmente son la prueba del chi cuadrado, la prueba del T de student, la prueba de análisis de varianza o ANOVA y la correlación y regresión. Bien, entremos entonces a la lógica de la prueba de hipótesis. Antes de poder hablar de la prueba de hipótesis, tenemos que tener claridad acerca de qué es una hipótesis. Al fin y al cabo, la hipótesis no es más que una proposición acerca del comportamiento de algún fenómeno. Y para que sea una hipótesis que nosotros podemos poner a prueba estadísticamente, esta proposición acerca del comportamiento del fenómeno normalmente se presenta en términos de la relación entre dos aspectos particulares de ese fenómeno. En términos más estadísticos, lo ponemos en términos de una relación entre dos variables. Ahora, reconocemos que hay muchos aspectos que podrían influir sobre esa relación y hay maneras de hacernos cargo de esa complejidad, pero en esencia la estadística básica pone a prueba hipótesis de dos variables. La estadística entonces tiene como objetivo fundamental o como uno de sus objetivos fundamentales precisamente poner a prueba estas proposiciones acerca del comportamiento de variables. Existen tres tipos de hipótesis con las cuales nosotros vamos a trabajar. Hipótesis conceptuales, en las cuales la relación entre las dos variables se explicita a un nivel teórico, es decir, con términos relativamente abstractos que no indican precisamente qué es lo que estamos midiendo. Luego, la hipótesis operacional, en la cual se plantea la misma relación, pero en función de cosas que efectivamente podemos medir, podemos observar. Y la hipótesis nula, que es la negación de la hipótesis operacional. La hipótesis conceptual, como planteamiento de la proposición a nivel abstracto, se puede ejemplificar diciendo cosas como: los ingresos varían entre tipos de personas. Noten que no digo nada acerca de cómo vamos a medir ingresos ni qué tipos de personas me interesan. La tendencia política de una persona depende de su afiliación religiosa. De nuevo, tendencia política no está especificado, es un concepto relativamente abstracto, al igual que afiliación religiosa. Países más pobres tienen peores distribuciones de ingresos. Una vez más, no se especifica cómo se van a medir estas variables, simplemente se plantean a nivel abstracto. En el caso de la hipótesis operacional, esa misma relación se lleva a un nivel mucho más concreto, en el cual la variable está especificada en términos directamente observables. Las tres hipótesis que acabamos de ver hace un minuto, ahora las vamos a ver operacionalizadas. Los ingresos mensuales por concepto de sueldo en pesos chilenos varían entre hombres y mujeres. Precisión en términos de qué entiendo por ingreso y precisión en términos de cómo voy a entender tipos de personas. En este caso particular, diferencias de sexo. El partido político a que pertenece una persona depende de si es católico, protestante o judío. Afiliación religiosa ahora ha sido operacionalizada con si una persona se considera católico, protestante o judío. Y la relación con la política, la tendencia política, se ha definido como el partido político a que pertenece una persona.
Noten que podría haber operacionalizado esa variable en particular de otras maneras. Podría haber preguntado con qué partido político se siente más afín. Podría haber preguntado en una escala de 1 a 7, donde 1 es extrema izquierda y 7 es extrema derecha, ¿dónde se ubicaría usted? Entonces, esta es la idea de la diferencia entre la hipótesis conceptual a nivel abstracto y la hipótesis operacional. El tercer ejemplo, mientras más bajo el PIB per cápita de un país, es decir, he operacionalizado ingresos de los países en función del PIB per cápita, mayor es el coeficiente Gini del país. He operacionalizado la desigualdad con el coeficiente Gini. Aquí, en todos estos casos, la hipótesis sí me dice precisamente qué observaciones voy a estar relacionando. La hipótesis nula es la negación de la hipótesis operacional. Los ingresos mensuales por concepto de sueldo en pesos chilenos no varían entre hombres y mujeres. El partido político a que pertenece una persona no depende de si es católico, protestante o judío. Mientras más bajo es el PIB per cápita de un país, menor o igual es el coeficiente Gini de ese país. En este último ejemplo de la relación entre PIB per cápita y Gini, quiero rescatar una sutileza de términos. Cuando yo digo la negación, quiero decir lo contrario a o lo que no es. Si yo digo que mientras más bajo el PIB, mayor es el coeficiente Gini, la negación de mayor, es decir, algo que no es mayor, puede ser menor, pero también puede ser igual a. Es decir, mientras más bajo el PIB per cápita del país, igual el Gini, eso no es mayor a. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente piensa que la hipótesis nula es lo opuesto en el sentido de dirección. Si mi hipótesis operacional era que mientras más bajo el PIB per cápita, mayor es el coeficiente Gini, plantearían que la hipótesis nula sería que mientras más bajo el PIB per cápita, menor es el coeficiente Gini. Y la posibilidad de que fuese igual no se considera. Por eso que lo planteo en términos de la negación. Ahora, no sé si se fijaron, pero en estos tres ejemplos, los niveles de medición de las variables involucradas son diferentes. En el primer caso, los ingresos mensuales es una variable numérica y el tipo de persona, hombre o mujer, es una variable categórica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los niveles de medición? Les decía que esto va a ser importante más adelante. Bueno, ahora se hizo importante. En el segundo ejemplo, el partido político que pertenece a una persona depende de si es católico, protestante o judío. En ese caso, las dos variables son categóricas. Y en el tercer ejemplo, mientras más bajo el PIB per cápita de un país, mayor es el coeficiente Gini de ese país, las dos variables son numéricas. Fíjense que, como tenemos variables esencialmente numéricas y categóricas, con estos tres ejemplos he cubierto todas las posibilidades. O las dos variables son numéricas, o las dos variables son categóricas, o una es numérica y una es categórica. Ahora, ¿cómo se pone a prueba una hipótesis? Lo primero que hay que tener presente es que lo que nosotros hacemos con una prueba de hipótesis es poner a prueba la hipótesis nula. Por eso que es tan importante la hipótesis nula en el desarrollo del proyecto de investigación. Nosotros vamos a tomar una decisión acerca de esa hipótesis nula en base a los datos que tenemos y vamos a decidir si rechazamos esa hipótesis nula o si no rechazamos esa hipótesis nula. Como la hipótesis nula es la negación de la hipótesis operacional, un rechazo de la hipótesis nula implica un apoyo a la hipótesis operacional. Y si el proceso de operacionalización fue bien hecho, eso se puede entender también como apoyo a la hipótesis conceptual. Por el otro lado, si no logramos rechazar la hipótesis nula, no podemos apoyar nuestra hipótesis operacional. Y como no podemos apoyar nuestra hipótesis operacional, no podemos apoyar nuestra hipótesis conceptual. La lógica que subyace la prueba de hipótesis, y aquí quiero rescatar el hecho de que esta es una lógica transversal, es decir, toda prueba de hipótesis opera bajo esta misma lógica, con diferentes herramientas matemáticas, estadísticas, pero la lógica es transversal. Primero que nada, contraintuitivamente, en la prueba de hipótesis nosotros consideramos la hipótesis nula lo esperado.
Y eso lo vamos a contrastar con lo que hemos observado a través de nuestros datos obtenidos, los datos que efectivamente hemos recogido en nuestra investigación. Entonces tenemos lo esperado, la hipótesis nula, y lo observado en nuestros datos. Esencialmente, la prueba de hipótesis es una comparación entre lo esperado bajo la hipótesis nula y lo observado en nuestros datos. ¿Cómo opera esta lógica? Quiero volver al ejemplo de los diferentes sueldos entre hombres y mujeres. La hipótesis nula establece que el sueldo promedio de los hombres es igual al sueldo promedio de las mujeres. Es decir, la diferencia esperada bajo la hipótesis nula es cero, no hay diferencia. Sin embargo, digamos que yo hice una encuesta en la cual le apliqué un instrumento a 500 hombres y 500 mujeres y en mis datos resulta que los hombres en promedio ganan 70,000 pesos más por mes que las mujeres. Es decir, diferencia observada, 70,000 pesos. La pregunta fundamental entonces es si la diferencia que yo observé en mi muestra refleja una diferencia real en la población. Déjeme plantear esto a un nivel un poquito más intuitivo. Si yo le dijera que en mi entrevista, en mi encuesta de 500 hombres y 500 mujeres, el promedio de sueldo de los hombres era 3 pesos más que las mujeres, lo más probable es que ustedes me dirían, eso es difícil de generalizar a la población porque existen márgenes de error, no rechazaríamos la hipótesis nula porque la diferencia entre la nula y lo observado es muy pequeña. Por el otro lado, si yo le dijera que en promedio los hombres ganan 1.000.000 de pesos más que las mujeres, lo más probable es que ustedes me dirían, ahí hay fuerte evidencia de que sí hay una diferencia en los sueldos de los hombres y las mujeres. Entonces la pregunta fundamental ahora es, ¿en qué nivel de diferencia, a cuántos pesos mensuales cambian de opinión de que no es suficientemente grande la diferencia a que sí es suficientemente grande la diferencia? Lo que hace la estadística, básicamente, es ayudarnos a definir cuál es ese umbral, ese punto limítrofe en el cual pasamos de decir la diferencia es demasiado pequeña como para generalizar a la población, a decir la diferencia es suficientemente grande como para poder generalizar a la población. Entonces, para poder hacer eso, nosotros calculamos ciertos estadígrafos que nos permiten tomar esa decisión con fundamentos y no con arbitrariedad por nuestra parte. Entonces, la idea es establecer un umbral, normalmente en la estadística llamado un valor crítico, que me permite decir, con un cierto grado de confianza, que lo que he observado en mi muestra efectivamente refleja una realidad externa y no se debe solamente a errores aleatorios o errores de medición. Entonces, con los datos observados, yo calculo un estadígrafo puntual, un valor observado, que contrasto con este umbral que acabo de definir, que es el valor crítico. Si el valor observado, es decir, si esta suerte de medida del tamaño de la diferencia que yo observé en mis datos es mayor que el valor crítico, es decir, la diferencia supera el umbral que yo definí, rechazo la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, apoyo las hipótesis operacionales y conceptuales. Sin embargo, si este valor observado, esta medida de diferencia que yo obtuve de mis datos, está por debajo del umbral, me indica que esa diferencia no es suficientemente grande como para rechazar la hipótesis nula. Por ende, no rechazo la hipótesis nula y no apoyo la hipótesis operacional ni la hipótesis conceptual. Ahora, obviamente, en la medida que yo estoy tomando este tipo de decisiones, existe la posibilidad de que yo cometa errores. ¿Okay? Por suerte, la probabilidad de cometer un error es calculable y la forma en la cual se hace está ligada a esta lógica del área bajo la curva normal que vimos en una sesión anterior. El error tipo alfa es la probabilidad de cometer un error. Ustedes ya lo vieron, lo vimos cuando hablábamos de los intervalos de confianza. Yo decía, cuando tocaba el tema de los intervalos de confianza, que nosotros queríamos estar 95% seguros de la decisión que estábamos tomando. Al decir eso, yo lo que estoy diciendo tácitamente es que estoy 5% inseguro, es decir,
hay una probabilidad de 5% de que yo esté en error. Ese alfa es el grado de inseguridad, la probabilidad de cometer un error. En el mundo de la ciencia normalmente se entiende como la probabilidad de cometer un error aceptable como un 5%. Hay variaciones ciertamente en diferentes áreas de la literatura, pero en términos generales, con un 5% de probabilidad de cometer un error, nosotros nos quedamos relativamente contentos. De hecho, si nosotros tomamos una decisión acerca de rechazar o no rechazar una hipótesis nula y tenemos una probabilidad de cometer un error de 5% o menos, nosotros decimos que ese resultado es estadísticamente significativo. Los pasos clásicos para poner a prueba una hipótesis. Primero que nada, ¿por qué los pasos clásicos? A mi edad, cuando yo estudié estadística, todo se hacía con papel y lápiz. Con suerte, una calculadora y para muchos de nosotros con una regla de cálculo. Entonces, yo hago una distinción entre cómo se pone a prueba una hipótesis haciendo la matemática a mano versus cómo se pone a prueba una hipótesis con un computador, con un software especializado de estadística, que vamos a ver más adelante en estas sesiones. El primer paso es decidir sobre el valor de alfa con que queremos trabajar, es decir, cuál es la probabilidad de cometer un error que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Como dije, normalmente el 5%. Luego, vamos a una tabla específica que están al final de todos los libros de estadística, tablas de la curva normal, valores de t, valores de f, etc. Y en esa tabla, usando el valor de alfa que definí en el paso anterior y lo que se llaman los grados de libertad, que voy a especificar en otra sesión, nosotros encontramos el valor crítico. Es decir, de esa tabla se extrae el umbral que usamos para hacer esta comparación. Luego, con los datos que tenemos a mano, calculamos el estadígrafo, ¿okay? Que es la diferencia observada en mis datos. Comparo ese estadígrafo calculado con el valor crítico que salió de la tabla y tomo una decisión. Si el estadígrafo observado, si el valor observado es mayor que el valor crítico, rechazo la hipótesis nula. Si el valor observado está por debajo del valor crítico, no rechazo la hipótesis nula. Y en función de la decisión que tomé en ese paso número 5, yo apoyo o no apoyo la hipótesis operacional y conceptual. Por favor, noten bien de que la estadística nunca prueba una hipótesis. La estadística solamente apoya una hipótesis. ¿Por qué? Porque la misma estadística nos está diciendo que existe una posibilidad de cometer un error. Ahora, la probabilidad de cometer un error es relativamente bajo. Por lo tanto, nosotros aceptamos como evidencia que apoya la hipótesis ese resultado. Pero nunca tenemos el 100% de certeza. Por eso que la estadística nunca comprueba una hipótesis. ¿Cuáles son los pasos modernos para poner a prueba una hipótesis? El primer paso es exactamente el mismo. Identificar o definir la probabilidad de cometer un error que yo estoy dispuesto a correr. El segundo paso, sin embargo, es diferente. En el segundo paso lo que yo hago es le pido al software estadístico, SAS, SPSS, estadística, el que sea, que me calcule el estadígrafo correspondiente y que además informe sobre su significancia. ¿Qué es lo que es la significancia? La significancia es el cálculo exacto de la probabilidad de cometer un error tipo alfa. Es decir, esa significancia es el computador diciéndome, señor Barriga, con los datos que usted me presentó y con el estadígrafo que yo calculé, si usted decide rechazar la hipótesis nula, la probabilidad de que usted esté cometiendo un error es tanto. Con esa información, la significancia que tengo que identificar en la salida del computador, yo voy a comparar esa probabilidad de cometer un error que el computador me arroja con el nivel alfa que yo estaba dispuesto a correr. Por lo tanto, si la probabilidad de cometer un error arrojada por el computador, por decir algo, me dice 2%, y yo estaba dispuesto a correr hasta un 5% probabilidad de cometer un error, la probabilidad de cometer un error es suficientemente baja
como para poder rechazar la hipótesis nula con tranquilidad. Por el otro lado, si el computador me dice, señor Barriga, con estos datos, si usted rechaza la nula, la probabilidad de cometer un error es de 30%, obviamente esa probabilidad de cometer un error para mí es inaceptable. Yo estaba dispuesto a aceptar hasta un 5% y por lo tanto no rechazo la hipótesis nula. Y finalmente, en función de la decisión que tomé acerca de la hipótesis nula, nuevamente yo apoyo o no apoyo la hipótesis operacional y conceptual. Ahora, nosotros tenemos dos grandes familias de pruebas estadísticas, las paramétricas y las no paramétricas. Las paramétricas son aquellas que intentan generalizar el resultado desde mi muestra a la población, es decir, desde un estadígrafo muestral, estimar un parámetro poblacional. Por el otro lado, las estadísticas no paramétricas analizan exclusivamente la muestra y tratan de llegar a una conclusión acerca de si existe o no existe una relación en mis datos en la muestra, sin necesariamente decir nada acerca de esa relación en la población en general. En términos generales, las pruebas paramétricas tienden a ser más potentes, es decir, son capaces de detectar diferencias más pequeñas que las estadísticas no paramétricas. Por ende, dada la posibilidad de usar técnicas paramétricas, deberíamos probar con ellas primero. Sin embargo, para poder usar técnicas paramétricas, tenemos que satisfacer ciertos criterios. El primero es que al menos una de las dos variables sea numérica. El segundo es que esa variable numérica se distribuya normalmente. Ahora pueden ver por qué es importante cuando hacemos el estudio univariado de una sola variable, midamos el sesgo para ver si se cumple con el criterio de normalidad. Y finalmente, si estamos comparando grupos, necesitamos que cada grupo tenga mínimamente 30 casos. Y si estamos relacionando dos variables numéricas, o si estamos relacionando variables en general, se exige que tengamos por lo menos 30 personas por variable que está siendo relacionada. Estos criterios no son dogma, estos criterios son orientadores. ¿Qué quiero decir con eso? Si tengo un grupo con 30 personas y otro grupo con 28, puedo usar una técnica paramétrica. Ahora, si tengo un grupo con 24 y el otro con 20, preferiblemente no usemos las técnicas paramétricas. Entonces, si examinamos las estadísticas básicas, de las cuales vamos a ver muchas aquí, podemos generar una pequeña tabla en la cual distinguimos entre las pruebas paramétricas y no paramétricas en función de los criterios de la diapositiva anterior y la naturaleza, el nivel de medición de mis variables, si son dos variables categóricas, dos numéricas o una y una. Como pueden ver, cuando tengo dos variables categóricas, no tengo una prueba paramétrica a mi disposición, porque para poder usar pruebas paramétricas, una de mis variables como mínimo tiene que ser numérica. Por ende, solamente tenemos una prueba no paramétrica, que es, en este caso puntual, el chi cuadrado. Cuando tengo una variable categórica, que me separa mis datos en grupos, y una numérica, la próxima pregunta que me tengo que hacer es ¿cuántos grupos estoy analizando? Si tengo dos grupos y mi variable numérica cumple con los criterios de parametricidad, utilizo la prueba de T de student. Si no se cumplen los criterios de parametricidad, se utiliza la prueba de U de Mann-Whitney. Si tengo más de dos grupos y se cumplen los criterios de parametricidad, utilizo el análisis de varianza o el ANOVA. Y si tengo más de dos grupos y no se cumplen los criterios de parametricidad, utilizo la H de Kruskal-Wallis. Y si tengo dos variables numéricas y sí se cumplen los criterios de parametricidad, utilizo la correlación de Pearson y la regresión. Y si no se cumplen los criterios de parametricidad, utilizo la correlación de Spearman. Ahora, lo interesante de esto es que como la lógica es transversal a todas estas pruebas, lo que cambia es la manera en la cual se generan los valores observados y las significancias. Para nosotros, lo más importante es que cualquiera de estas pruebas que utilizamos nos va a arrojar, por parte del computador, una significancia, es decir, una probabilidad de cometer un error. Entonces, ahí volvemos a la lógica
que había presentado en su momento y sabemos cómo podemos tomar una decisión. No tenemos que saber la operativa interna de la caja negra de la estadística para tomar una decisión bien fundada cuando ponemos a prueba una hipótesis estadística.